las Sagradas Escrituras encontramos ejemplos de familias que descuidaron el sacerdocio, pero también encontramos ejemplos de familias que cuidaron el sacerdocio, el ministerio de la familia, que la cuidaron, que la honraron. Yo quiero hablarles primero de un ejemplo que honró a Dios en el sacerdocio. Este era Job. Dice la palabra del Señor que fue un padre de familia temeroso de Dios, apartado del mal, el cual siempre denotó en su caminar rectitud, en su forma de hablar, en su forma de pensar, de actuar. Y a pesar de todas las aflicciones que él padeció, él nunca abandonó sus principios. Más bien el Señor afirma varias veces esta declaración. En Job capítulo 1, versículo 1 dice: y este era un hombre perfecto y recto, temeroso y apartado del mal. Y en Job 1:8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Job 2:3 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene, o sea, que aunque ha pasado lo que ha pasado, su integridad la mantiene para conmigo, aun cuando tú me incitaste, tú me motivaste para que yo le arruinara sin causa. ¡Wow! ¡Qué concepto tan maravilloso tenía Dios de Job! La pregunta es, varón de Dios, ¿Dios tiene ese mismo concepto de ti? Es la pregunta, el mismo concepto que tenía de Job. Ahora les voy a citar un ejemplo de descuido del ministerio del sacerdocio en la familia, y el ejemplo es el de Elí. Este era un sacerdote que fue llamado para el llamamiento santo, pero también tenía una familia, era padre de familia. Este hombre, Elí, como sacerdote del hogar y como sacerdote del pueblo de Israel, este hombre fracasó completamente en el liderazgo espiritual para su familia y para Israel. ¿Sabían ustedes que Elí como padre fue incapaz de instruir a sus hijos en el camino de la justicia? Fue incapaz de instruir a sus hijos en el camino de la justicia. En estos tiempos, la ley a nosotros como padres nos desautoriza para educar a nuestros hijos, hasta para corregirles y darle una nalgada a nuestros hijos cuando se portan mal. En este tiempo la ley nos desautoriza. En aquel tiempo no se le desautorizaba a los padres, y más en el pueblo judío, los hijos tenían que someterse a los padres. Y por eso en una ocasión dice el apóstol Pablo: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Porque eran tan severos los castigos que ponían los padres cuando un hijo desobedecía al padre. Eran severos los castigos. A veces con la mirada los padres hablaban y ya sabía que tenía un castigo bien fuerte. Entonces es contraproducente que el sacerdote Elí no le llamara la atención a sus hijos. O sea, que quiere decir que él había abandonado el liderazgo de la familia, ni así el liderazgo del pueblo, ni tomaba en acción el liderazgo de su hogar. Fue incapaz de instruir a sus hijos en el camino de la justicia. No tuvo voluntad, o mucho menos la autoridad espiritual para quitarlo del ministerio. Porque antes, como él era escogido para el sacerdocio Elí, sus hijos venían a heredar el sacerdocio también. Y crecieron sus hijos así de esa manera equivocada y estaban caminando hacia el sacerdocio. Elí apoyó a sus hijos y no castigó la insolencia y la impiedad que ellos estaban haciendo. Estos hijos profanaron, impidieron
delante de Dios, ellos venían y las abusaban sexualmente. Imagínense ustedes, los hijos del sacerdote, cuando traían las ofrendas al Señor, aquellas mujeres, ellos las abusaban sexualmente y sus acciones, por lo tanto, merecían un trato duro. El padre Elí, o sacerdote Elí, tenía que ponerles un alto en el camino a los hijos y les tenía que decir: espérense, ustedes no van a continuar en este camino, ustedes se tienen que sujetar. Imaginen aquel tiempo que yo les digo que la autoridad judía o los hijos obedecen a los padres a veces solo con la mirada, por la ley que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. Ese es un mandato de Dios en la ley de Moisés, y todos tenían que honrar a sus padres, les gustara o no les gustara. Dios se enojó contra Elí cuando vio la falta de carácter en Elí, en el sacerdocio del ministerio principal que le había dado como padre de familia. Le trajo como resultado juicio para él y su familia, en donde ellos fueron desechados del sacerdocio por la falta de respeto que les permitió a sus hijos. Y por consiguiente, esa falta de respeto y administración en el hogar no lo capacitaba al rey Elí para seguir liderando a su pueblo, porque estaba trayendo decadencia espiritual en su pueblo. Aleluya. El Señor Dios mandó un hombre a Elí, un hombre de Dios, y le dijo: ve hacia Elí y recuérdale de dónde yo lo saqué. Recuérdale a Elí que fue escogido entre todas las tribus de Israel para ofrecer sacrificios a Dios, pero él no ha honrado mi llamado y ha hollado mis sacrificios. Primera de Samuel 2:9 dice, y ahí lo puede leer usted. Le dice el Señor a través de este hombre de Dios: porque habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos primeramente más que a mí. Dios no acepta que usted honre más a sus hijos más que a Dios. Hay que tener la autoridad, por eso, como padre de Dios, para tomar usted el orden divino en su casa. En nuestros tiempos los hijos son los que quieren gobernar en el hogar. Y si el hijo dice: no quiero ir, porque el niño no quiere ir. ¿Cuántas veces nuestros hijos no nos dicen: yo no quiero ir a la iglesia? Está bien, hijito, no vamos. Calma. No, usted se trae a su familia a su casa y usted dice: esta casa es de Dios y ha determinado, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero en nuestros tiempos los hijos nos mandan a los padres, es terrible. Y el Señor ahí le dijo a Elí: has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto le dijo: verás tu casa humillada y no habrá anciano en tu casa. O sea que los descendientes de Elí no vivirían por mucho tiempo. Y en el versículo 35 de 2 de Samuel capítulo 2, versículo 36 le dice: y yo me levantaré un sacerdote fiel que haga conforme al corazón, a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días, y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que agregues alguno de los ministerios para que pueda comer. Imagínense el castigo de Dios que trajo por deshonrar el sacerdocio a Elí, que su casa no pudiera tener más descendencia. Entonces, por eso es necesario que usted considere cuán tremenda es la situación
del hogar? ¿Usted quiere que Dios tenga la opinión que tuvo de Job o la opinión que tuvo de Elí, el Señor? La de Job, que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. La de Elí, que el Señor le dijo que él había visto o había escuchado a sus hijos antes que a él. ¿A quién quiere usted escuchar? ¿A quién quiere usted servirle y que su casa le sirva? Dios quiere hombres, padres de familia con calidad de vida como la de Job. En nuestros tiempos, Dios quiere padres que se interesen en el bienestar espiritual de sus hijos, ya que en nuestros tiempos el corazón de los padres ha abandonado a los hijos. Y usted dirá, no, pero si le lleva comida, le lleva dinero, le lleva esto, le lleva lo otro, le trae regalos. No, ese no es el rol que Dios quiere del padre. El rol que Dios quiere de un padre es que usted como padre de familia acerque a su esposa a Dios, acerque a sus hijos a Dios, para que su casa sea bendecida. Job era un hombre piadoso que se preocupaba profundamente por la vida espiritual de los hijos. Y lo podemos ver en Job 1:5, que habla bien claro y dice: así un cerco de protección alrededor de sus hijos, que un cerco lo rodeaba con oración, de tal forma que quedara cerrada cualquier ventana para que el diablo entrara o el adversario entrara para destruir a sus hijos. Levantaba vallados de oración de protección, se levantaba de mañana todos los días a ofrecer holocaustos a Dios por sus hijos conforme al número de ellos. Así que si usted tiene 5 hijos, usted tiene que hacer ofrendas y holocaustos para el Señor por 5 hijos, si tiene 5. Si tiene 4, usted tiene que orar por esos 4 hijos individualmente. Si tiene 1, pues es menos la tarea que tiene que hacer. Con un hijo, pues usted lo cubre y lo cubre y lo cubre, porque no tiene a dónde ir más con ese hijo como padre de familia. Pero si tiene 2, usted tiene que orar, interceder por cada uno individualmente. Eso era lo que hacía Job. Cada día se levantaba y lo primero es que levantaba vallados de oración alrededor de sus hijos. Y es más, eran grandotes, ya eran hombres, quizás ya casados. Y él todavía seguía orando por sus hijos. Dedicaba tiempo a la atención necesaria para protegerlos, por si acaso ellos habían pecado. Y no es que por la oración de nosotros como padres nuestros hijos se vayan a salvar, porque la salvación es individual. Pero cuando usted ora, usted los acerca a Dios, porque el Espíritu Santo a la distancia llega a ellos y los protege. El Espíritu Santo comienza a trabajar desde la cabeza hasta la planta de los pies de sus hijos. El Espíritu Santo puede obrar de manera milagrosa y misteriosa en sus hijos, que cuando usted los mire, producto de la oración, usted va a ver cambios genuinos en su familia. Ese es el poder de la oración. Cuando uno persevera en la oración, uno puede ver el cambio de Dios en los hijos. Algunos dicen, mi hijo así era el exorcismo, dijo alguien una vez. ¿Saben qué es el exorcismo? Que oran por la persona y oran y lo reprenden y le reprenden. Así hagan lo que hagan, no va a cambiar. Pero ¿quién ha dicho que Dios no tiene el poder? Si de Dios